Como comentaba antes, Fran Zappa comentaba que a la gente lo que le gusta es la música y no tanto el soporte, quitando pues toda la cultura de coleccionismo, de las tiendas de discos, de los vinilos de 180 gramos, que ahora, pues por ejemplo, antes en la FNAC dejaron de vender vinilos y ahora han vuelto a vender otra vez, ¿no? En ediciones de lujo, etcétera. Pero yo creo que una jugada muy interesante, ya que hablamos de la posibilidad de modelos de negocio, es pagar solamente una vez por la música. Es decir, por ejemplo, hay muchas compañías que tú te compras el vinilo, pero con el vinilo te da una clave de acceso donde tú te puedes meter en una web y te bajas las canciones. Y luego tú con esa canción te la puedes poner en el ordenador, en el iPhone, en lo que sea. Bueno, pero has pagado una vez por la misma música y lo tienes en vinilo y en soporte digital y luego tú con él puedes hacerlo, puedes copiar todos los dispositivos que tú quieras. Las redes P2P. No sé si la gente que estáis aquí más o menos estáis familiarizados con lo que son las redes P2P. Es una especie como de red donde tú compartes archivos. Puedes compartir pues, desde textos, puedes compartir fotos, puedes compartir películas y puedes compartir música, ¿de acuerdo? Tú te logueas ahí, hay una serie de programas y tú te descargas las cosas tranquilamente y eso, pues estas son las redes P2P. Al principio había, en las primeras redes que la gente compartía cosas, era, no sé si os sonó mucho la web esta que cerró Metallica, ¿cómo se llama? Napster, ¿de acuerdo? Pues había unos primeros programas que era como Napster, donde la gente compartía música y luego fueron surgiendo cosas más modernas y que funcionaban mejor, tardaban menos en bajarse las cosas y una de ellas son, pues, por ejemplo, las redes P2P. Y bueno, una cosa que es bastante interesante, ¿no?, respecto al tema de los derechos de autor. Cuando nació Internet, el 80% de la música grabada no estaba disponible, estaba todo descatalogado. Por eso está ese famoso mercado de coleccionismo en que los discos te valen tan caro, ¿no? La primera edición de los Rolling Stones, la primera edición de no sé qué, bueno, pues todo eso no estaba. Bueno, pues ahora evidentemente esas primeras ediciones siguen siendo carísimas, pero la música ya está, porque toda la gente se ha preocupado de compartir las redes P2P. Es decir, ahora prácticamente todo lo que se ha grabado está en estas redes, ¿no? Es una especie como de copia de seguridad de toda la música que se ha hecho hasta ahora. Porque además era un repertorio que ni siquiera las propias compañías les interesaba moverlo, pero en cambio hay gente que sí que le interesaba compartirlo con otra gente y vuelve a estar disponible en Internet. O sea que eso sí que es un aspecto muy positivo de lo que es Internet y las redes de intercambio como son las redes P2P. Muchas veces con las distintas visiones que hay, ¿no?, de lo que puede ser la música en Internet, bueno, pues hay gente que plantea eso, que las ventas de discos han disminuido el 25% de los artistas, pero que ha aumentado para el 75% de los restantes, de compañías independientes y música menos conocida. Yo eso no me lo acabo de creer, pero bueno, hay gente que sí que lo plantea, que realmente el problema del descenso de ventas es para la gente más grande. Y luego lo que hablan, también otra argumentación así bastante polémica, yo lo suelto así para luego si queréis que lo comentemos en el debate y todo esto, ¿no? Esto yo no lo comparto. La música de los artistas más populares está mucho más disponible en P2P, entonces como la gente se piratea o se descarga eso, pues el dinero que se ahorra lo puede utilizar en comprar discos de artistas menos conocidos. Yo esto tampoco me lo creo, pero hay gente que lo plantea. Y bueno, y la gente tiene la oportunidad de descubrir nueva música de forma gratuita, que ahora es mucho más fácil de encontrar, de artistas en redes P2P, es decir, como si fueran copias promocionales de alguna manera. No sé si os acordáis, cuando sacabas discos antes siempre se reservaba una serie de copias de venta, o sea, copia promocional prohibida su venta, que era para radios, para bares, etcétera, ¿no? Pues una manera a lo mejor interesante de plantearse cuando tus canciones están en redes P2P colgadas por ahí, pensar que a lo mejor puede ser alguna forma de copia promocional, ¿no?, de tu canción, que es lo que te interesa, o sea, que la gente te conozca. Si te conoce, pues ya se puede pensar si se compra o no tu disco, tu DVD, si va a tus conciertos. Si no te conoce, seguro que no se compra ni tu CD, ni tu DVD, ni va a ir a ningún concierto. Por aquí voy a pasar muy por encima, porque antes lo han explicado magníficamente, pues eso, lo que es el término copyleft, cuál es su filosofía, que resumiendo mucho es eso, es tener algunos derechos reservados. Tú ahora si te compras un libro, te vas a la casa del libro, te compras un libro, lo abres y que es lo primero que aparece, todos los derechos reservados. Cuando tú te compras un CD, lo abres, también siempre está toda la filosofía de todos los derechos reservados. Ahora hay gente que está haciendo nuevos planteamientos y hablar de reservarse algunos derechos, es decir, a mí me da igual que cojas mi obra, la copies y la pongas por redes P2P. Con la filosofía clásica, de los modelos clásicos de propiedad intelectual, ahí se estaría infringiendo una propiedad intelectual si tú al comprarte un disco lo copias y lo cuelgas en alguna de las redes que hay por ahí disponibles. Como ya os he comentado, pues una de las formas de licenciar más conocidas y que más extendidas con el tema del copyleft son las licencias Creative Commons. Es una corporación americana sin ánimo de lucro. Efectivamente, Creative Commons España está en la Universidad de Barcelona y lo que antes hemos comentado, que es reservarte algunos derechos sobre tu obra. Bueno, pues aquí es las distintas modalidades en las que tú puedes combinar para licenciar una obra tuya con copyleft. Es decir, tú puedes decir que, oye, utiliza mi obra y solamente cítame, dime que es mía. Otra que es lo que antes se había comentado, que pueden ser licencias como víricas, es decir, oye, esta obra que estás utilizando mía, cítame y compártela de la misma manera que yo te la he dado, ¿de acuerdo? O sea, lo que se llama share alike. No derivatives, esto es que no hagas obras derivadas de
de mi canción, o sea, coge mi canción, pero no hagas un reggaetón con ella, por ejemplo, ¿sabes? Por ejemplo, en los rollos de música electrónica, esta cláusula no suelo poner mucho porque ahí la gente hace, pues eso, hace remixes, hace mashups y todo esto, pero vamos, en el ámbito del rock, que a lo mejor es donde un poco más donde nos movemos aquí, a la gente no le gusta demasiado que se hagan obras derivadas de sus canciones. O a lo mejor sí, pero vamos, en principio no tanto. Una cláusula muy polémica, que es no comercial. Esto, para los talibanes del copyleft, esto es como un anatema. Es decir, la cláusula no comercial es, oye, si tú quieres utilizar mi obra con fines comerciales, es decir, sacar un disco, utilizarlo para una cuña publicitaria, etcétera, habla conmigo. Ya veremos si te cobro o no, pero me tienes que pedir permiso, ¿de acuerdo? La gente que es así más purista del copyleft dice que no, que si quieren comerciar con tu obra, que también a ti te interesa y que sería incluso beneficioso para ti. Esto en el mundo de la música no es verdad. Es decir, nosotros sabemos, por ejemplo, de grupos, por ejemplo, Siniestro Total, con las broncas que tenía con Dro, 2 veces Dro le sacó el disco a la vez que cuando sacaban un disco en la nueva compañía que se habían ido. Tú, si tienes unas canciones con licencia copyleft y tú no te proteges con una cláusula no comercial, estás dejando que a lo mejor una compañía de la competencia coja tus canciones y si tiene una maquinaria promocional mucho más fuerte, entra en radios, entra en no sé qué, tus canciones se van a vender en la compañía de discos contraria. Que a lo mejor eso a ti te puede interesar porque te revierten derechos de autor, pero claro, te va a generar un problema con la compañía de discos que a lo mejor ha apostado por ti, se ha gastado en promoción, etcétera, te ha pagado la grabación y entonces no va a poder digamos, de alguna manera amortizar la inversión que ha hecho en ti porque lo estaría haciendo otra compañía. Eso es un caso que se puede dar perfectamente y de hecho ya se ha dado. O sea, no con licencias copyleft, pero una compañía de discos se dedica a sacar contenidos a la vez de otro grupo justo cuando se están haciendo los lanzamientos. Por lo tanto, la cláusula comercial, que ya digo, para muchos talibanes es anatema, pues es una manera bastante interesante de protegerse. Y luego, pues, distintas combinaciones de lo que hemos visto, pues no comercial y compartir igual, o no comercial y no hacer obras derivadas de una determinada canción. Hablo de canciones porque estamos aquí en el pero puede ser canciones, libros, etcétera. Esto también se ha comentado, el tema de la sentencia de Namo, no voy a volver a incidir en ello. Fue la primera vez que apareció el término copyleft en una sentencia a nivel mundial. Y luego, lo que sí que me parece más interesante es el tema de las entidades de gestión en Europa. Hay 2 entidades de gestión en Europa que ya contemplan las licencias Creative Commons a nivel de música. Una es Buma Stemra, en Holanda, que es el equivalente a la SGAE, y otra es Coda, en Dinamarca. Con el tema de Coda, no sé exactamente cómo es el tema, pero vamos, lo que ha sucedido con Buma Stemra es decir que todavía no hay muchos músicos que quieran licenciar con copyleft. Esperaban como se habla tanto de copyleft en tantas charlas, se corren tantos ríos de tinta en foros de internet, etcétera, pensaban que sobre todo entre la gente más joven iba a haber como una aluvión de grupos nuevos que iban a empezar a licenciar con copyleft, visto que encima, desde ya digo, el equivalente a la SGAE en Holanda, se les daba esa posibilidad y ha sido un poco fracaso absoluto, es decir, ha sido una cosa casi testimonial de grupo, o sea que todavía hay que recorrer bastante para que la gente empiece a licenciar así. Y yo creo que es en gran medida un poco por lo que se ha planteado algo antes, ¿no? Que a lo mejor si estás utilizando este tipo de licencias, que a lo mejor como que da menos miedo que te pirateen o que te plagien, etcétera, yo creo que va un poco por ahí, que a la gente le da un poco de miedo salirse del circuito habitual de lo que es de las compañías discográficas y editoriales, empezar a licenciar con esto, ¿no? De hecho, una pregunta muy habitual y recurrente respecto al tema del copyleft y las Creative Commons es decir, oye, si utilizo una licencia Creative Commons, ¿me protege del plagio? Te suele preguntar, ¿no? Pues si te van a plagiar, te van a plagiar. Da igual que hayas licenciado con Creative Commons o que hayas licenciado de la manera clásica, ¿no? Entonces yo creo que a la gente le da con miedo como que hay la percepción todavía de que estás más desprotegido si utilizas este tipo de licencias, incluso si la propia entidad de gestión la reconoce, como es el caso de Holanda, que por desgracia no es aquí en el Estado español. Bueno, hemos hablado antes de la enfermedad que tienen los modelos clásicos de propiedad intelectual y también en el mundo de la música, entonces no hay ninguna panacea, pero puede ser que el uso de licencias libres o licencias más libres con algunos derechos reservados pudieran ayudar un poco a los problemas que hay a nivel institucional legal que habíamos apuntado antes, en la legitimación de entidades de gestión, hay otra gente que las quiere destruir y ya está, sin mayores consideraciones, y en el tema de ventas de los distintos soportes que hay asociados a la música. Con licencias copyleft, pues se puede licenciar de tal manera que esté contemplada su distribución en redes P2P, teniendo en cuenta que se está renunciando a ciertos derechos. Es decir, es tú pensar que tu canción que está circulando por ahí por Internet es una copia promocional como las de antes. Tú la estás haciendo gratuitamente para que la gente las escuche. Si tú renuncias a algunos de tus derechos, tú estás facilitando muchísimo, por ejemplo, eximir a los ayuntamientos de que te paguen o no cuando hay actos sin ánimo de lucro. Por ejemplo, otro tema recurrente en que las entidades de gestión su imagen queda por los suelos. Pues concierto en el beneficio de personas afectadas por el cáncer. Se da un concierto y entonces llega la SGAE y recauda. Entonces es muy polémico cómo las SGAE en un tema tan sensible, en un concierto para Haití, etcétera. Bueno, pues todos estos debates se podrían simplificar bastante, aunque las SGAE ahora ha flexibilizado el poder hacer conciertos benéficos y no recaudar, con el tema de
Bueno, el tema de licencias copyleft, por ejemplo, yo por lo menos considero que no se está haciendo un uso comercial de mi obra si alguien está tocándola en un concierto en beneficio de Haití o en beneficio de personas afectadas por cualquier enfermedad. Y bueno, lo que es importante que esto no tiene que ver con el tema del canon, el canon digital, ¿no? Es un problema que no tiene que ver con el tema de las licencias. El tema de, a no ser que nos planteemos el pasar todo a dominio público, como hay algunas posturas que sí que hay gente decir, no, pasemos todo a dominio público sin mayores consideraciones. El tema de las licencias con las que tú quieres, de alguna manera, modular derechos reservados de tu obra no tienen que ver de momento con el tema del canon que está asociado a determinados soportes, ¿no? Como hemos dicho, pues pagar el canon por hacerte copias privadas y estas cosas. Bueno, ya veis, ¿no?, que las GAES pide bodas para cobrar derechos, que achucha las peluquerías, etcétera. Bueno, si una entidad de gestión, las GAES o la que fuera, pueden empezar a gestionar el repertorio copyleft, como he comentado, pues eso, habría menos problemas porque se estarían renunciando a determinados tipos de derechos y, pues, oye, no tengo ningún problema en que mi obra suene en peluquerías, ¿de acuerdo? Si lo voy a utilizar Pepsi Cola para forrarse y hacer publicidad, pues ahí sí que puedo reclamar mis derechos, pero en principio sería como una forma más laxa, ¿no?, de derechos de autor. Bueno, no sé si leísteis unas declaraciones de Manuel Escobar que decía: Internet es un fenómeno mundial global y no se puede imponer una ley para ponerle freno. Es decir, que él es totalmente pro descargas, Manuel Escobar. O sea, es un auténtico crack. Este sí que se ha actualizado y se ha enterado de qué va la historia. Y lo que es interesante, básicamente, ahora mismo todos los contenidos se comparten a través de Internet. Entonces, por lo tanto, yo creo que es inteligente utilizar licencias que desde el principio se han pensado para que sean nativas, como decimos ahí en el argot, en el mundillo, nativas de Internet. Es decir, las licencias copyleft están pensadas precisamente para eso, para coger una obra y que se pueda redistribuir 1000 veces. Internet, copiar algo es tan sencillo como hacer control-C, control-V. En cuestión de segundos tú ya lo puedes colgar en una red P2P, o lo puedes meter el vídeo en YouTube, o lo puedes colgártelo tu MySpace o donde sea. Entonces, como antes comentaban por ahí, es que es incontrolable toda una canción. Si se emite un documental o no en televisión, eso es más fácil de cazar, pero todo el tema de compartición de música es absurdo. Entonces, es decir, bueno, vamos a navegar esta ola, que la gente comparta todas las canciones que quieran, no me voy a estar poniendo a navegar la red buscando todo tipo de contenidos para ponerme a denunciar a la gente, porque no tiene ningún sentido. Todo ese dinero yo me lo ahorro y me lo gasto en otras cosas, en tener mejor equipo, en pagarme local de ensayo o en irme de gira en promocionarme, pero en eso. Solamente hay 2 casos de personas que están todo el rato monitorizando la red para que no haya ni un tema suyo por ahí. Unos son Metallica, que tienen un ciscamiento total desde la época de Napster, porque antes de que se comercializara un disco suyo sale a la venta, entonces tienen como una obsesión total. Gastan mucho dinero para que no haya temas de ellos, ni en YouTube, ni en nada. O sea, cuando se cuelgan a sus temas rápidamente los eliminan, para que, bueno, como hay tanta gente y tantos fans, pues los van metiendo y ellos van poniendo demandas o van ahí apretando a la gente para que todos los contenidos se retiren. A mí me parece demencial, pero bueno, es una especie como de ciscamiento personal que tienen. Y otra es toda la gente que gestiona los derechos de autor de los Beatles. Es muy raro encontrar cosas de los Beatles en YouTube, encontrar los temas de los Beatles en redes P2P, porque también lo mismo, en cuanto se detectan eso, rápidamente intentan que se retiren todos esos contenidos. Pero bueno, claro, la maquinaria legal y económica que tiene la gente que gestiona los derechos de los Beatles o que tiene Metallica, pues lo tienen muy pocos grupos. Entonces lo que se plantea es que no tiene ningún sentido obsesionarte con que si tu obra la están compartiendo o no, sino preocúpate de otras cosas y que tu obra fluya libremente por Internet, porque en el fondo lo que te están haciendo es promoción.